sea el evento político del año, con la convocatoria que tenemos mañana para el Parque O'Higgins a las 19 horas. Nuevamente, muchas gracias a todos y, por supuesto, queda abierta para que dirija Ana Clara la conferencia. Bien, especialmente un agradecimiento a cada uno de los colegas de los distintos medios de la provincia de Mendoza. Ha venido mucho periodistas del interior de la provincia haciendo un esfuerzo muy grande. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa y están todos invitados para la charla mañana en el Parque O'Higgins, que es la charla sobre dolarización, el gran encuentro que tendrán los mendocinos con Javier Milei. La modalidad va a ser la siguiente, y para esto... Alonso, no me dejan acceder. Señores... Yo estuve la otra noche con ustedes. Señores, por favor, esto es prensa, exclusivamente conferencia de prensa. Me ayudan a que el trabajo se desarrolle con naturalidad. Vamos de la siguiente manera. La modalidad es un medio, una pregunta, y de ese modo Javier Milei va a poder estar con cada uno de ustedes. Hay 40 periodistas aproximadamente, 24 medios acreditados. Vamos con dinámica, ¿sí? Una pregunta, no repregunta, una pregunta por medio, contesta Javier Milei y tenemos las personas apostadas para acercarles los micrófonos. Comenzamos por acá, buen día. Nombre, medio y la pregunta. Adelante. Buenos días. Daniel Gallardo, de Ciudadano News. Hay un elemento que no ha podido ser vencido en los últimos gobiernos del país y pareciera ser que hasta ahora nadie lo va a poder vencer. Esto es la inflación. Hay personas, y la trayectoria del presente suyo indica que va hacia la presidencia del país, si así el pueblo lo determina en el 2023. ¿Qué le dice a la gente que sufre el día a día con la inflación, el salario, el comprar, el vivir? ¿Cuál es el elemento que usted tiene para vencer esa inflación? ¿Qué debe hacer el país para vencer esa inflación? Su respuesta, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al Partido Demócrata por recibirme acá. Para mí es un honor estar en este lugar con tanta historia, y un partido con tanta historia, afín a las ideas de la libertad y que ha hecho tanto por la Argentina grande. Respecto a la pregunta, lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico y es entender que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se crea por una situación donde la oferta de dinero crece sistemáticamente por encima de la demanda de dinero, que eso genera una pérdida de poder adquisitivo de la moneda y que eso se expresa en mayores precios, es decir, inflación. Por lo tanto, la única forma que ha descubierto el mundo a lo largo de la historia es frenar con la maquinita, terminar con la maquinita. Y el único que tiene acá en Argentina la convicción y el coraje para hacer eso soy yo. Porque el resto son todos funcionales a la casta política, todos son funcionales a la inflación multicausal, a todo esto, que no se puede, que no se puede. Es mentira que no se puede, sí se puede. Y como en realidad, desde que tenemos Banco Central, nos han llenado la canasta de inflación, porque antes de 1935 la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Cuando se creó el Banco Central mixto, entre 1935 y 1946, la inflación saltó al 6%, alta para los registros de la época. Después lo nacionalizamos, tuvimos Banco Central Nacional y Popular. Y a partir de ahí, hasta 1991, que se dio el repudio de la moneda, Argentina tuvo una inflación promedio del 240%. Después vino la convertibilidad, que si bien la inflación promedio de todo ese periodo fue del 9%, es cierto que eso se concentró en el primer año y medio. En realidad, hasta 1991, que es cuando se lanza el plan de convertibilidad, y después de 18 meses, 20 meses, en 1993 Argentina se había convertido en el país con menos inflación del mundo. Obviamente que esto le quitaba
a los políticos de la casta, los más ladrones, que son los que usan el Banco Central para financiarse. Por ejemplo, como este gobierno, ¿sí?, que en los últimos 2 años usó para financiar al fisco 11 puntos del PBI. Después, además, cuando salieron de la convertibilidad nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. En los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación fue de 10, en los segundos 20, después 30, después vino Macri y fue 40. Hoy, cuando tomamos la inflación de los últimos 12 meses, estamos en 55%. Cuando tomamos la inflación del trimestre y la anualizamos, estamos en 80%. Cuando tomamos el último dato punta, estamos en 117%. Cuando tomamos el dato de los alimentos, estamos en 130%. Y si corregimos por brecha, vendríamos viajando arriba del 350%. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que le devolvieron la maquinita a los políticos ladrones de la casta, nos arruinan con inflación. Que además tienen como cómplices a los econochantas, vendedores de humo, ¿sí?, cómplices de los políticos ladrones que inventan cualquier excusa para emitir dinero y perjudicar a la gente de bien. Por lo tanto, si queremos erradicar definitivamente la inflación en Argentina, vamos a terminar con la maquinita de imprimir dinero. Vamos a hacer una reforma monetaria y bancaria que a la postre implique la eliminación del Banco Central para que se termine esa estafa inmunda que es el peso, que es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos. Y después de eso no habrá más inflación en Argentina. Bien, por favor, las fotografías que tomen sin flash dentro de lo posible. Muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas. Adelante, nombre, medio. Adelante, por favor. Sí. Micrófono, vamos. Sí, bienvenido Mireia Mendoza, desde Rivadavia, FM Crecer 93.9. Hemos notado nosotros los más mayores que en la juventud muchos ya no estudian, no quieren estudiar o no pueden estudiar, y los que logran estudiar se están yendo o se quieren ir del país. ¿Qué herramientas tiene usted? ¿Cómo va a convencer a nuestros jóvenes que no se nos vayan del país? Bueno, en principio, el motivo por el cual los jóvenes se van del país es porque no tienen oportunidades. No tienen oportunidades de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay oportunidades de trabajo? Y ahí la clave es entender lo que yo denominé el modelo de la casta. El modelo de la casta lo que dice es que donde hay una necesidad nace un derecho. Y en eso, ¿qué es lo que pasa? Las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos. ¿Y cómo se pagan si los recursos son finitos? Ustedes van a poner impuestos, eso es lo que hace el gobierno. Pero necesidades infinitas con recursos finitos es inconsistente. Eso lo que lleva es a un avance del Estado sobre la economía, que primero lo trata de financiar con deuda. Cuando lo trata de financiar con deuda, después no lo puede pagar y Argentina hoy es el máximo desfolteador serial de la historia. Eso hace que las tasas de interés en Argentina sean estratosféricas, por ende no es posible invertir. Pero no es lo único que hace la casta en contra de la inversión, hace otras cosas más. Porque cuando no puede financiarlo con deuda, ¿con qué lo financia? Con la maquinita de imprimir billetes, generando inflación, donde no solo eso pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables, sino que además, como si fuera poco, cada vez que la inflación supera el 20%, tenemos una pérdida de 1.58 de crecimiento. Eso corregido en la historia argentina, tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Y cuando ya no pueden utilizar la maquinita, recurren a los impuestos. Fíjese, los defaults conducen a altas tasas de interés porque tenemos siempre un riesgo país muy alto. La emisión monetaria distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, donde no solo castiga el crecimiento, sino que además castiga más fuerte a los más vulnerables. Y por otro lado, te crea nuevos impuestos, haciendo inviable un negocio. Todo eso se traduce en ¿qué? En que vos no creás oportunidades de trabajo. Y como no se crea una oportunidad de trabajo,
¿Cómo, digamos, intentan defenderse los trabajadores? Recurren a los sindicatos que ponen regulaciones que hacen imposible echar a una persona. Es decir, se crean un conjunto de regulaciones que hace imposible la flexibilidad en el mercado laboral. Entonces, claro, los que están en el mercado no sale nadie. Pero así como no sale nadie, no entra nadie. Y como la población va creciendo, va aumentando el desempleo de verdad, que lo tratan de maquillar con empleados públicos, ¿sí? Pero que hace que a los jóvenes no tengan oportunidades. ¿Por qué? Porque está cerrada la puerta del mercado, porque está imposible salir. Entonces, en realidad, lo que nos está hundiendo, lo que está haciendo que cada uno de los chicos que se quieren ir de la Argentina es porque no tienen oportunidades y es como consecuencia de la casta política parasitaria, ladrona e inútil que tenemos, que impulsa este modelo, que nos perjudica a todos nosotros, que hace que nuestros hijos, nuestros nietos se vayan del país, mientras que ellos se siguen enriqueciendo. Por lo tanto, la única solución a esto es volver a las ideas de la libertad, respetar los derechos de propiedad y correr al Estado del medio, porque el Estado no es la solución, el Estado es el origen de nuestros problemas. Bien, vamos con Pablo Gerardi de Radio Niwil, por favor. Buen día, Miguel, acá en el centro. ¿Cómo le va? Le pregunto, ¿tiene más o menos claro su propósito de acá 2023? Ha hablado sobre cómo ve la realidad argentina. Le pregunto si tiene un propósito para Mendoza, que es la casa del Partido Demócrata, hubo una defensa hace un rato de Omar de Marchi, sus diferencias con Cornejo. ¿Tiene plan para Mendoza? ¿Cómo lo está planificando? A ver, si hay algo que se caracteriza en la teoría económica y en la evidencia empírica, ¿sabes qué se llama? Don't pick the winners. Es decir, no elegir los ganadores, porque cuando vos haces eso estás metiendo la mano del Estado, ¿sí? Para reasignar o meter mano en la asignación de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos lo que tenés que hacer es liberar las fuerzas productivas, es correr al Estado del medio, correr todas las regulaciones, bajar impuestos, desregular la economía, ¿sí? Y eso va a hacer que los individuos, ellos mismos descubran las oportunidades que va a sacar adelante a cada uno de los lugares del país. Es decir, creer que uno lo puede hacer digitando es la clave de lo que es la derrota y lo que es la decadencia. Seguimos con más preguntas. Mario Ferreira de FM Horizonte. Javier, buen día. Uno de los temas más preocupantes en Argentina hoy es el Poder Judicial, la crisis del Poder Judicial. Si usted llega a ser presidente, ¿cómo se imagina ese Poder Judicial? Con esta cantidad de miembros, ¿lo va a ampliar como pretende la vicepresidenta? ¿Cómo se imagina el Poder Judicial si Milei fuera presidente? Qué hermosa que es la pregunta. Porque es una pregunta inteligente y con trampa si uno cae en esa. Justamente la justicia tiene que ser independiente. Yo estoy aplicando para el cargo del Poder Ejecutivo, por lo tanto, tendría que dejar que la justicia funcione independientemente. Y de eso se trata. De hecho, la lógica de la República, ¿sí? Básicamente, ¿de qué se constituye? De 3 poderes. ¿Y de dónde viene eso? Porque vos tenés en el Ejecutivo la figura del monarca, pero que podría derivar en tiranía, cuando se degrada, cuando se degenera. En el Congreso que tenés la figura de la aristocracia, pero que después puede derivar en una oligarquía. Para que esos vicios no te contaminen la República, lo que vos necesitas es que el Poder Judicial, justamente, que es el que hace el contrabalanceo, sea independiente. Y si hay algo que han hecho los distintos gobiernos, al menos desde el regreso de la democracia, es interferir y perturbar todo el tiempo a la justicia. Justamente eso es lo que yo no quiero hacer. Yo no me voy a meter en la justicia. Vamos a trabajar para que sea lo más independiente posible, para que, dado de dónde parte, ¿no? Entonces es una cuestión dinámica. Y eso implica, por ejemplo, liberarle recursos para que, justamente, porque una de las cosas que tiene la justicia es uno de los órganos que tiene mayor capacidad y mayor capital humano. Tiene gente muy formada, relativamente es un sector. Entonces lo que vos necesitas es que dejarlos que obren en paz. Pero ¿sabes cuál es el punto por el cual no los dejan obrar en paz? Porque la casta es corrupta. Y lo primero que hay que entender es que
la corrupción es inherente a la existencia del Estado, porque los empresarios no pueden comprar favores que los políticos chorros no tienen para vender. Entonces, si existe la corrupción, es porque existen políticos corruptos. Porque si vos tuvieras corrupción en el sector privado, eso implicaría que vos no terminarías siendo no competitivo, porque puede aparecer alguien que puede vender tu mismo bien a un mejor precio o al mismo precio de mejor calidad y te manda a la quiebra. El propio proceso de mercado lo limpia. Pero como el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos y haga las cosas bien o haga las cosas mal, tiene el financiamiento, o como decía Ronald Reagan, cuando digamos, le va mal, quiebra en el Estado, te pasa la cuenta. O sea, digamos, las actividades que no funcionan en el Estado se agrandan. En ese sentido, lo que hay que entender es esto, que la corrupción es inherente a la existencia del Estado y que en el programa que nosotros tenemos que implica desregular, bajar impuestos, quitar la presencia del Estado en la economía, eso va a llevar a menos corrupción. Y claramente nosotros no vamos a necesitar estar interfiriendo en la justicia porque nosotros, a diferencia de la casta, nosotros estamos limpios. Gracias, diputado. Marcela Navarro. Quería preguntarle sobre esta, digamos, carrera presidencial. Han llegado muchos jóvenes y va creciendo también en las encuestas en otros sectores, pero sin embargo, llegar a una presidencia significa también mucha responsabilidad en medidas económicas y un montón de medidas que logren estabilidad en el país. ¿Cómo va a ser para convencer a esa gente que por ahí tiene más años, no es tan joven, de que le va a dar certeza de lo que va a hacer con el país? Y la segunda pregunta quería saber... Sin repregunta. Una pregunta por medio, por favor. Solamente quería preguntar qué opinaba sobre el periodo por mes. A ver, lo primero es el tema de la dominancia estocástica, te diría. Hay un argumento de dominancia estocástica, porque básicamente, mira, esto es muy simple. Todos los que están, que te prometen certeza, que te prometen esto, que te prometen lo otro, la verdad es que hace casi 40 años que lo único que hacen es mentirte. Es decir, ellos que te dicen que tienen la solución son los que han logrado que en el país donde se produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal del 60%, ¿sí? El Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. O sea, con lo cual, las certezas que propone la casta política, la verdad que, digo, eso es aterrador. Ahora, mira, te lo voy a hacer por eso en términos de dominancia estocástica, que es más interesante. ¿Sabes qué? Cuando, te lo voy a contar con un ejemplo para que se entienda. Yo tengo un amigo que se iba a ir a operar de la pierna. Entonces le tenían que poner una prótesis importada. Entonces, como acá, digamos, se regula quién puede comprar o no qué determinadas cosas, entonces no le entró la prótesis, entonces dice, bueno, le vamos a dar la nacional. Entonces le pregunta al médico, bueno, pero es lo mismo, ¿cómo estoy? Si voy a estar mejor o no, ¿qué probabilidades tengo? 50 y 50. Bueno, mi amigo se puso bastante alterado, porque que te diga 50 y 50 es lo mismo que decir que no sabes nada. ¿Sí? Es como tiene una moneda al aire. ¿Y qué es lo interesante de esto? Suponete que en el fondo no sabes nada sobre esto. O sea, puedo ser tan malo como la casta o bueno. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la casta ya tenés la certeza de que te jodió. Tenés la certeza de que te arruinó la vida. Tenés la certeza de que te está empobreciendo. Tenés la certeza que mientras que a todos nos va mal, a los únicos que les va bien es a ellos. Por lo tanto, en este contexto, aún cuando no sepas si soy bueno o soy malo, en términos estocásticos, por lo menos yo no te robé, por lo menos yo no te arruiné la vida, y por lo menos te propongo ideas totalmente distintas a las que proponen ellos, porque Einstein decía que no hay nada más tonto que hacer siempre lo mismo y pretender resultados distintos. Es decir, acá lo que te proponen es siempre lo mismo, el modelo siempre es lo mismo, las propuestas son siempre las mismas, pero no, si lo haces con buenos modales va a salir bien. No, el problema es la idea. ¿Sí? ¿Sabes qué? El problema es las ideas socialistas que están impregnadas en esta sociedad. Y el socialismo no funciona. Y no es que funciona mal porque hay gente mala, porque podrías poner a la Madre Teresa de Calcuta, podrías poner a Juan Pablo II, algo que no dudo porque él era liberal,
¿sí? Pero, digamos, y contribuyó a la caída del muro, de la vergüenza. O podrías poner las personas más brillantes de la historia, ya sea Alan Turing, digamos, John Boy Neumann, Albert Einstein, y sabes que no va a funcionar, porque el problema es la idea. ¿Y qué te diría, citando la última obra de Hayek de 1988, La fatal arrogancia? ¿Qué es lo que te dicen? No, ellos lo hicieron mal porque son menos inteligentes. Nosotros sabemos hacerlo, te dicen. Nosotros sabemos hacer funcionar el Estado. Nosotros vamos a hacer funcionar el Estado y lo vamos a hacer eficiente. Falso. No funciona. Milton Friedman decía, hay 4 formas de gastar. Ustedes pueden gastar la propia o la de otros, y la pueden gastar en ustedes o en otros. ¿Cuál es la mejor forma de gastar? La de uno mismo, en uno mismo, porque uno sabe lo que le costó ganarla y sabe en qué lo quiere gastar. Por lo tanto, va, digamos, a exprimir hasta el último centavo de lo que gana. O sea, asignándolo bien. Ahora ustedes pueden gastar la de ustedes en otros. Cuando hacen los regalos, tratan de quedar bien con lo menos posible. O sea, minimizan el costo. La otra es gastar en uno la de otros. Es el despilfarro. Yo me acuerdo, en una época de mi vida, viajaba mucho en avión. Muchísimo. Y un día, entonces me encuentro con una persona y me hace todo un discurso de que él ni siquiera viajaba en ejecutiva, viajaba en primera. Me hace todo un discurso. Claro, lo que pasa es que, claro, yo viajaba mucho. Y justo dentro de esos viajes me toca viajar en enero. Entonces, nada, cuando yo empiezo a ver el armado de la cola, me lo imaginaba donde estaba la gente, digamos, de la primera. No, estaba en la cola del gallinero. Entonces le dije, ¿qué haces acá? Claro, estaba con la familia. Estaba gastando de la propia. ¿Qué quiere decir esto? Que la peor forma de gastar es el dinero de otros en otros. No se debería llamar esa basura estado del bienestar, se debería llamar estado del malestar, porque no hay forma de hacerlo bien. Es fatalmente arrogante aquel que viene y le dice, hay una forma de manejar eficientemente el Estado. En realidad lo que está diciendo es, déjame que sea yo el que te vaya a robar. Por lo tanto, si quieren, pueden seguir cayendo en la misma trampa, ¿sí?, de esos ladrones, porque es una forma de seguir metiéndole las manos en el bolsillo. Ay, obviamente que el señor Cornejo no me cae simpático. En especial porque varias veces cuando hablan sobre mí miente. Bueno, aunque no sabía que era una conducta permanente. Bien, gracias, diputado. Seguimos con las preguntas. Nombre y medio, por favor. Franco Díaz, para Radio Mitre Mendoza. ¿Qué tal? Le consulto por los dichos del senador nacional Martín Lustó, que mencionó que dijo si usted tuviera poder sería un peligro. La verdad que eso me atemoriza. Él, que ha sido ministro del kirchnerismo, ha sido ministro de producción en la provincia de Buenos Aires con el kirchnerismo, ha sido presidente del Banco Provincia con el kirchnerismo, él que ha sido ministro de Economía de la señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí?, y dejó al país al borde de una guerra social con la 125, que ese muchacho me diga que yo soy un peligro. Ay, la verdad que debo ser muy peligroso. Y la verdad, ¿saben qué? Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política chorra, parasitaria e inútil que le está arruinando la vida a la Argentina, porque yo vine a cortar con privilegios como los que él tanto les gusta. Jorge Fernández Rojas. Mire, buen día. ¿Cómo va? Volviendo a la pregunta de mi colega aquí atrás sobre la justicia, lo que estaba escuchando con atención, lo que decía era que en realidad iba a dejar que la justicia actuara por sí sola, con libertad. El problema es que los jueces son nominados por la dirigencia política.
El problema, creo yo, lo digo de manera como observación, en ese sentido, ¿cómo va a nominar los jueces? ¿Cómo va a, si es que tiene la oportunidad? ¿Va a reformar la Constitución? ¿Qué va a hacer? No, mi plan no es reformar la Constitución, porque básicamente yo lo que hice es estar dentro del sistema, o sea, juego dentro de las reglas del sistema. De hecho, mi pelea es contra el status quo. O sea, lo que hay que hacer es, hay mecanismos institucionales, respetar los mecanismos institucionales y dejar que la justicia actúe. Es decir, el problema en Argentina es que vos estás todo el tiempo interfiriendo y no los dejás actuar tranquilos. Es decir, que los dejen actuar tranquilos. Pero, ¿sabes lo que pasa? Eso se llama también principio de revelación. ¿Vos por qué te crees que están todo el tiempo interfiriendo en la justicia? Porque están sucios. El problema es que están sucios de un lado y están sucios del otro, al margen de las peleas que tienen por los carguitos, que ya sabemos son los fanáticos de los carguitos. Entonces, la realidad es que lo natural sería que les des justicia, a la justicia le des independencia. Es decir, yo no veo, digamos, o sea, aparte de vuelta, ¿por qué si yo tengo una idea clara de cómo funciona la República, por qué, digamos, tendría que tener como plan interferir al poder que obra como un mecanismo de contrapeso? Eso dejáselos a los chorros, no es mi caso. Diputado, Santiago Montiveros, desde Diario Memo. Está con usted el presidente del Partido Demócrata Nacional. Quería preguntarle si el PD Nacional va a ser su plataforma electoral para ser candidato a presidente o si hay otra alternativa. Hace poco tiempo se reunió con el presidente del Partido Renovador Federal, que también es mendocino, José María Videla. A ver, nosotros vamos a presentar un vehículo que sea altamente competitivo, porque nuestra candidatura no es testimonial. Nosotros venimos para ganar. Porque si nosotros entramos en la segunda vuelta, te puedo asegurar que estás frente al próximo presidente de Argentina. No lo tiene definido. Seguimos con las preguntas, por favor. Micrófono para el señor. Ahí está. Gracias. Buenos días, Milei. Mi nombre es Hernán Blasquez, vengo de Paraná Entre Ríos, del diario digital entreríos24.com. Usted recién nos dijo que todas las castas políticas anteriores nos han mentido, y es verdad, y se han aprovechado de nosotros. En Argentina hoy cree en Milei. Los entrerrianos creemos en Milei, los paranaenses de donde vengo creemos en Milei. Y Milei va a ser el futuro presidente de los argentinos 2023. ¿Por qué? Porque creemos en sus palabras y en sus proyectos. Ahora, esta pregunta muchas veces no se la hacemos a los políticos. A mí me gustaría hacérsela. Si nos puede describir en pocas palabras quién es Javier Milei interior, Javier Milei alma, Javier Milei corazón, Javier Milei persona, Javier Milei familia, Javier Milei argentino. Nada más. Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, soy el hermano del jefe, que es mi hermano, que es el ser más maravilloso del universo. Segundo, soy papá de chicos de 4 patas, digamos, de Conan, de Murray, de Milton, de Robert y de Lucas, o sea, unos maravillosos mastines ingleses con quienes el uno me premió. Después, soy economista, liberal libertario, y en mi pasado oscuro he sido arquero de Chacarita y cantante de la corra. Y además, he visto a los Rolling Stones 14 veces, por eso mi banda era una banda tributo a los Stones. Y básicamente hoy, bueno, después, o sea, mi gusto devino hacia la lírica, o sea, hacia la ópera. Mis autores favoritos son, en orden cronológica, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini. Pero el tema es que necesito 4 o 5 horas para escuchar una ópera. Y hoy me levanto a las 6 de la mañana y trabajo hasta las 12 de la noche.
los días que logro eso, hay días que duermo menos. Y así que no estoy escuchando tanto eso. Y bueno, y después, o sea, también tengo una vida espiritual muy profunda. Básicamente, si bien yo soy de religión católico, o sea, cada semana por medio tengo un rabino de cabecera con quien interactúo y debato sobre la Torá. Y eso, digamos, es algo que también me ayuda a crecer mucho espiritualmente. Así es que me da muchas herramientas para enfrentar con temple tantas injusticias, tantas mentiras, tantas calumnias, tantas infamias, tantas operetas. Así que creo que con eso he dado un ligero paneo. Le damos una repregunta por si me quiere preguntar algo raro sobre mí. El pelo es mío. El pelo es mío. Y te digo algo, que si es una peluca me jodieron porque me lo vendieron todavía. Así que bueno. Nada, creo que con eso no sé si está perfecto. Gracias, diputado. Gracias. Adelante. Buenos días, Javier. Mi nombre es Gustavo Alegre, para el programa de Economía para todo público en Radio de Mendoza. Usted mañana va a hablar de dolarización, la cual usted considera necesaria. La pregunta mía es, a corto y mediano plazo, ¿es suficiente? Porque está buena pregunta. Voy a una pequeña excepción para... ¿A qué llamas suficiente? Suficiente, digamos, usted con eso piensa combatir la inflación. El tema es si con eso alcanza... A ver, vamos a ponerlo en esta... Suponete que vos hoy rompieras la maquinita de imprimir pesos. La inflación no termina hoy, porque tiene un rezago de 18 meses. O sea, vos rompés hoy la maquinita y la inflación va a seguir porque vos vas a tener 18 meses de rezago. Ese es el primer punto. El segundo punto es si es el mecanismo para terminar con la inflación en Argentina. Sí, porque cada vez que usaron la maquinita te dijeron que iba a ser diferente y la verdad es que no es diferente, siempre nos vuelven a estafar. Es más, casi te diría que es una quimera creer que el Banco Central puede ser independiente y no lo van a violentar. Porque cuando vos tuviste la convertibilidad, vos tenías un Banco Central independiente, vos tenías una regla monetaria clara, sí, la regla era bien clara. No solo que la regla monetaria era clara, sino que además tenía amplio consenso social. Recordemos que Menem fue reelecto y que Fernando de la Rúa ganó diciendo un peso un dólar. Y hay algo todavía mucho más profundo. Toda la estructura contractual de Argentina estaba montada sobre la regla. Y cuando los políticos se quedaron sin financiamiento para robarnos, porque no podían conseguir plata afuera y no podían conseguir deuda de ninguna manera, entonces ¿qué hicieron? Se llevaron puesto a toda la institucionalidad, todo lo que quería la gente y nos trajeron de vuelta la inflación. Ahora, entonces, vos fíjate, es más, hoy la pseudo oposición, cuando propone independencia del Banco Central, es una cargada. Porque yo les recuerdo que el 28 de diciembre de 2017, el jefe de gabinete de aquel momento, el señor Marcos Peña, junto al ministro de Economía de ese momento, Nicolás Dujovne, y el ministro de Finanzas, el Toto Caputo, se llevaron puesto a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, ¿cómo me van a venir a hablar de independencia justamente los que, por una cuestión política, se llevaron puesto justamente al Banco Central? Por lo tanto, a la luz de los diagnósticos de los distintos economistas que trabajan para los distintos políticos ladrones y son funcionales a esos políticos, te diría que no hay forma de que vos puedas hacer que el Banco Central funcione bien. Pero no solo que no lo podés hacer funcionar bien,
porque los políticos son unos delincuentes, sino que además no lo podés hacer funcionar bien porque cuando expande causa daño, cuando contrae causa daño, con lo cual lo mejor que puede hacer es no hacer nada. Y si lo mejor que puede hacer es no hacer nada, ¿para qué lo quiero tener? Porque en realidad eso es una ventana de riesgo para que siempre los políticos metan la mano dentro del Banco Central. Por lo tanto, cuando vos mirás el debate, es una de las cosas que voy a hacer mañana en la charla de economía. Sí, es un ciclo que nosotros lo llamamos Libres para Aprender. Y yo lo que voy a hacer es tomar las 10 críticas que hicieron a mi propuesta y voy a rebatir cada una de ellas y voy a demostrar quiénes son los economistas que son obtusos, torpes, ignorantes y los que directamente son socios de los políticos ladrones. Es decir, voy a explicar cada una de los cuestionamientos, los voy a rebatir técnicamente, lo voy a tratar de hacer en un lenguaje amigable, le pondré algunas metáforas. Igual no voy a excederme mucho con las metáforas porque después me critican por el uso de las metáforas, que me las toman literalmente. Digamos, o sea, y a partir de ahí, lo que yo sí te puedo decir es que la inflación la vas a sacar de la existencia de los argentinos. Es más, mirá lo mentirosos que son algunos economistas que te dicen que, por ejemplo, el caso de Ecuador fracasó. Ecuador estaba en el borde de una hiperinflación, estaba cursando lo que era el ingreso de hiperinflación, la gente repudió el sucre y básicamente se dolarizó de hecho y los políticos, dándose cuenta de eso, dolarizaron. Vos fíjate que hoy Ecuador es el país con menos inflación de América Latina. Por lo tanto, en términos de controlar la inflación, funcionó claramente. Segundo, es falso que la economía de Ecuador no haya crecido. Ecuador creció, y creció en dólares, y creció. Por lo tanto, es falso, digamos, que los problemas de crecimiento no se arreglan con emisión monetaria, porque si no, nosotros tendríamos que ser los campeones de PBI con todo lo que le damos a la maquinita. Y después, otra de esas mentiras que dicen es muy tentador quemar las naves, pero a ver si te tenés que volver nadando. Dejemos de utilizar metáforas que no funcionan. Les voy a contar algo. El que quiso volver a tener moneda en Ecuador fue el ladrón de Rafael Correa. ¿Y saben por qué no pudo? Porque la gente no quiere. La dolarización es una política de Estado, no porque políticos ladrones como Correa no quieran cambiarla, porque es lo que quiso hacer para volver a estafar a los ecuatorianos, sino que es una política de Estado porque la decidió la gente. Entonces, ¿saben qué? Les voy a dar la posibilidad de que ustedes tengan la moneda que quieran y que se saquen de encima ese mecanismo por el cual la casta política vive estafándolos. Bien, gracias diputado. Vamos con Floyd TV. Buenos días, Javier. Soy Mauro Sosa, de parte de Floyd TV. ¿Dónde estás? A ver si lo puedo ver. Ah, perdón. Gracias. Para el programa Rojo Vivo. Varios economistas han planteado que la dolarización produciría una nueva paridad cambiaria con el dólar, llegando a los 200 pesos. ¿Cómo haría para evitar una caída de los salarios? Mirá, caída de los salarios tenés, sí. Para que se den una idea del desastre que tenemos en Argentina. El decil más alto de la distribución en Argentina, es decir, los que mejor están, en promedio ganan $500. O sea, el decil más alto de la distribución de la Argentina gana $500. Y eso, por ejemplo, ustedes lo pueden comparar con Estados Unidos, que es con el que entramos cabeza a cabeza en el siglo XX. Un lavacopas gana $1.500. Un chico que entra en McDonald's gana $2.500. Un mozo gana $3.000. La pregunta es, ¿de qué caída de los salarios me están diciendo? Si Argentina hoy
tiene un PBI per cápita 14% por debajo del que tenía el 2011. Tiene un nivel de PBI per cápita similar al del año 73. Los salarios son equivalentes a los del año 2003 y una productividad del año 50. Que los políticos dejen de asustar a la gente. Los únicos que pierden con la dolarización, que en realidad es libre competencia de moneda, no es estrictamente dolarización. Los únicos que pierden en esto van a ser los políticos que pierden el señoriaje. El señoriaje es como los políticos estafan a la gente. Y recuerden, en los últimos 2 años, este gobierno emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI. Miren si tienen de ahí para robar de lo lindo. Entonces, el problema es que la casta cruje y se enoja con estos proyectos porque les está sacando una caja de 5,5 puntos del PBI por año. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Eduardo Biupenco para Mendoza Hoy. Ustedes tienen que tener en cuenta que yo los escucho por los parlantes. Ah, ok. O sea, entonces para verlos necesito que se pongan de pie o me hagan alguna señal. Dale. Para poder hablarles a los ojos. Perfecto. Has comentado una serie de situaciones que lo que tenemos en memoria de que volvió la democracia, la culpa siempre la tuvo el que se fue. Por eso nunca salimos. ¿Cuál sería tu propuesta como presidente, como para ir cubriendo todo ese gran agujero que hay a nivel económico en el país y a su vez ir activando lo que tiene que ver la producción de las distintas industrias fuertes como la vitivinicultura en Mendoza, bueno, el campo y demás en el país? Gracias. ¿Saben que? Mira, te empiezo a contestar con una pregunta. ¿Cuál fue la primera bodega acá en Mendoza? En Mendoza, y hablamos como de Argentina y todo ese tipo de Trapiche. ¿Y saben quién es uno de los fundadores? ¿Quién? Tribulcio Venegas Lynch. Es decir, nuestro prócer del liberalismo, Alberto Venegas Lynch, hijo, viene de ahí. Así es que, imagínense, digamos, la afinidad que tenemos con ese tipo de cosas. Pero ahora voy a ir a otro punto. Primero, cuando vos llegás, sabés con lo que te vas a encontrar. Es decir, no podés estar todo el tiempo llorando sobre la leche derramada. Es decir, entonces, ¿para qué llegás? Digo, o sea, la verdad que yo no me caracterizo por estar llorando todo el tiempo. Digo, es lo que hay. O sea, te hiciste cargo, o sea, venís a cambiar las cosas. O sea, es el primer punto. Es decir, terminemos con esa mediocridad de los políticos de estar todo pero Macri, o pero Cristina, pero Cristina. Bueno, en realidad ese bando ahora dice pero Milei. Pero bueno, no importa. O sea, pero bueno, debe ser porque les estoy poniendo en jaque el tongo. A Juntos por el Tongo. O Juntos por el Cargo. Pero al margen de eso, mi propuesta son básicamente reformas en 3 generaciones. La primera generación de reforma tiene reforma del Estado, donde la reforma del Estado implica bajar el gasto público para poder bajar impuestos, o sea, con lo cual hay una reforma tributaria, donde se reduzca la cantidad de impuestos, o sea, no solo lo que son las alícuotas, sino también la cantidad de impuestos, o sea, el número de impuestos. Y además avanzar en una agenda de desregulación. También, digamos, tenemos planeado avanzar hacia un mercado laboral más flexible hacia adelante, porque para no tener problemas de estar vulnerando derechos. Y una vez que vos haces esas 2 reformas, recién abrir ahí la economía, porque hacerlo al revés te puede generar un industricidio, como pasó, por ejemplo, durante el programa de la dictadura. Y en paralelo se hace una reforma monetaria y bancaria donde, si vos no querés tener más Banco Central, primero tenés que eliminar el único motivo cierto por el cual existe el Banco Central, que es la función del prestamista de última instancia. Vos para eso tenés que pasar del sistema financiero actual, que es del encaje fraccionario a la banca Simon. Una vez que vos lográs hacer ese pase, muchos me preguntan ¿cuánto tiempo tarda eso? Eso depende. Si vos tenés una hiper, lo haces en minutos.
Si vos lo tenés que hacer de una situación, por ejemplo, como la actual, demanda que los bancos terminen de rescatar sus activos y mapear con sus pasivos. Eso técnicamente se llama, vas a tardar lo que es la duration de los bancos, que es la vida promedio en términos financieros. Una vez que vos haces eso, te vas a un sistema de banca libre, es decir, donde además offshore, ¿sí? Para que los políticos no puedan estar manoseándonos los depósitos o sacarnos el dinero, o estar obligando, ¿sí? a instituciones financieras a punta de pistola que lo financie. Eso va a tener grandes ventajas porque va a implicar que las tasas de interés van a ser más bajas para endeudarte, si vos querés, y los retornos van a ser más altos. Es decir, va a haber una compresión de spread en el sector, que va a beneficiar el desarrollo también del mercado de capitales. Es muy interesante porque te dicen de repente, no, bueno, pero se pierde el crédito. Disculpame, hoy el crédito del sector privado no financiero es 8 puntos de PPI. Y nada. O sea, ustedes se dan cuenta, ¿no? de lo rudimentario y precámbrico de la discusión de los econochantas argentinos. Después, una vez que vos haces eso, vas a una libre competencia de monedas. La verdad es que a mí me da lo mismo si vos elegís el euro, el dólar, el yen, el renminbi, que es el más conocido como yuan, la libra esterlina, no sé, el oro, la plata, el bitcoin. A mí me da lo mismo, el franco suizo. En realidad lo que creo es que los argentinos estamos acostumbrados a pensar en dólares y probablemente la primer moneda que elijan los argentinos va a ser el dólar. Podría ser cualquier otra, pero... O podrían elegir primero el dólar y después apuntar a otro. Por lo tanto, una vez que vos haces eso, tomás los activos del Banco Central y los usás para liquidar los pasivos del Banco Central, que son las LELIQs y la base monetaria. Y una vez que vos haces eso, digamos, podés eliminar el Banco Central. Lo que va a pasar es que, supongamos que los argentinos eligieron el dólar, bueno, vamos a hacer todas nuestras transacciones en dólares. ¿Querés ver países que funcionan así? Panamá, querés ver ahí, Ecuador. O, digamos, es como vos cuando pagás en Estados Unidos, también pagás en dólares. Bien. Esas son las reformas de primera generación, está la de segunda y la de tercera generación. Pero las de primera te van a asegurar que por lo menos durante 15 años Argentina va a tener un muy fuerte crecimiento económico, intensivo en trabajo, con lo cual digamos, vamos a tener incremento de los salarios reales por la productividad y porque además tenés un problema de desfasaje de precios con lo que gana un argentino hoy respecto a lo que gana en cualquier parte del mundo, con lo cual digamos, vamos a vivir una época de florecimiento económico como pocas veces en la historia argentina. Y una de las cosas que importa es que cuando vos hagas la reconversión de precios, como el precio de los commodities en dólares está determinado, ¿sabes lo que va a pasar? El incremento del salario medido en términos de alimentos y medido en dólares va a ser tremendo. Vamos a estar frente a una recuperación de la Argentina que vamos a estar sentando las bases para iniciar el proceso de convergencia y volver a ser un país desarrollado en el lapso de 35 años. Diputado, pero ¿Estamos si... ¿Una hora estamos ya? No. Sí. Dos preguntas más. ¿Dos más? Sí. Ok. Entonces, eso quería preguntar si estaba bien, si estaba a gusto y vamos con dos preguntas más. Me parece. Ahí estoy incómodo. Muchas gracias. Pero Macri. Pero Alberto. Vamos con más preguntas. Adelante, por favor. No, yo tengo que lidiar conmigo todos los días, o sea, pero mirá y no cuenta esa. Javier, buenos días, o buenas tardes ya. Pero te escuchaba hace un ratito que decías, soy católico, estás interactuando también con un rabino. Eso me hace creer y pensar que crees en Dios, obviamente. Yo me muevo en una esfera prácticamente cristiana, esto va a salir fuera de las preguntas comunes que están haciendo, que todos queremos escuchar. Pero ¿cómo le llegarías o cuál es tu mensaje para el pueblo cristiano que hoy te está mirando? Y que lo ves mirando antes, pero hoy está poniendo el ojo en vos como candidato a presidente 2023. ¿Puedo mapear mi propuesta? Vos me decís que sos cristiano, así que vamos a hablar del Nuevo Testamento. Porque si me hablaras del Viejo Testamento te puedo hablar de Samuel 8. Pero como estamos hablando del Nuevo Testamento, vamos a hablar del libro de San Lucas. San Lucas, cuando describe las 3 tentaciones que recibe nuestro Señor Jesucristo a manos del maligno, la tercera,
la peor de todas, le dice que si se pone de rodillas frente a él, o sea, el maligno, le dará el poder sobre todos los reinos de la tierra, porque ese poder le fue dado. Es decir, el Estado es la representación del mal. Es decir, Dios es anarcocapitalista. O sea, por eso lucha contra el Estado, porque es una invención del mal. Por eso, cuando vos avanzás en las soluciones que tienen más Estado, que son más colectivistas, es la negación del individuo. Y cuando vos eso lo llevaste al límite, ese sistema, el socialismo real, llamado comunismo, un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, Dios es libertario. Vamos con la última pregunta, Alejandro Constanzo, TN. Perdón. ¿Qué tal, Alejandro? Estamos ahí, en los próximos meses se va a desarrollar un panorama electoral con vistas a la presidencial. ¿Cuál es su perspectiva sobre eso? Y también, en particular para usted, la política o la forma que va a encarar las alianzas o la sumatoria de un frente electoral eventualmente, pensando uno en voz alta, pero ¿cómo sería para enfrentar elecciones? ¿Qué tiene pensado usted proponerle desde ese tejido, digamos, electoral, digamos, cuantitativo, ¿no? A ver, vamos. En realidad hay dos cuestiones en el medio, pero vamos a lo electoral duro, por decirlo de alguna manera. Desde mi concepto, desde mi forma de ver la política, esto de hacer rejuntes no funciona. Es decir, rejuntes con meros fines electorales no funciona. El primer experimento lo tuvimos con la Alianza. Se armó un rejunte para ganarle al peronismo. Y se le ganó. El gobierno fue un desastre. El presidente se terminó yendo en un helicóptero. El segundo experimento que se hizo fue cambiemos. Y la realidad es que el gobierno de Cambiemos fue un fracaso. Fue un armado electoral claramente exitoso para derrotar al kirchnerismo. Y vaya que lo fue, porque sí le ganó. Es más, en las elecciones de medio término hasta se decían no vuelven más. Y sin embargo hicieron un gobierno tan malo que acá los tenemos de vuelta, los estamos soportando de vuelta a los kirchneristas. Es más, eso hasta generó una falsa sensación que era que entonces solamente podía gobernar el peronismo. ¿Por qué? Porque son verticalistas. Y entonces, ¿qué hizo el peronismo? Hizo una alianza aglutinando un montón de factores heterogéneos. ¿Y cómo terminó? Es un gobierno deplorable, espantoso, es un horror. Es uno de los peores gobiernos de la historia argentina, digamos, donde además se impulsó una cuarentena cavernícola que implica un acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, un delito de lesa humanidad que hizo este gobierno, al margen de la cantidad de muertos que tuvimos por ineficiencia del Estado. Porque si hubiéramos hecho todo como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos de verdad. ¿Sí? Y este gobierno, por su negligencia, entonces se cargó con la vida de 90.000 argentinos extras. En ese contexto, lo que yo creo, esta es mi visión, es que las agrupaciones tendrían que ser por afinidad ideológica. Entonces estarían de un lado, ¿sí?, los colectivistas, y por el otro lado, los que defienden la libertad de los individuos. Porque la libertad es algo individual, no es algo colectivo, es algo del individuo. Entonces, ¿quiénes quedarían del lado colectivista? Bueno, del lado colectivista quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Quedaría la Coalición Cívica, que es todavía más de izquierda que los radicales.
quedarían ahí también las palomitas tibias de Juntos por el Cambio. Porque la realidad es que cuando ustedes los escuchan hablar de inflación, los escuchan hablar de crecimiento, ¿saben qué? Salvo los modales, no difieren en nada del kirchnerismo. Por lo tanto, el kirchnerismo también tendría que estar de ese lado. Por eso a mí siempre me gusta citar un pasaje del programa Animales Sueltos de Alejandro Fantino cuando lo invita a Larreta, y entonces Larreta empieza a describir el modelo del multiplicador keynesiano. Y Alejandro le dice, ah, pero vos sos keynesiano. Y él le dice, por supuesto. Entonces dice, ah, sos igual que Kicillof. Es más, durante el segundo gobierno de Cristina, cuando Kicillof era ministro de Economía, hay un discurso de Cristina que es idéntico al de Larreta. Es más, días atrás, un seguidor logró capturar, por ejemplo, un análisis de la inflación que hizo Cristina, Larreta, Vidal y Alberto Fernández. Es sorprendente, dicen exactamente lo mismo, es decir, son lo mismo, difieren en los modales, pero son lo mismo. Y del otro lado, ¿quiénes estarían? Los liberales, el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, y obviamente que si los halcones de Juntos por el Cambio quisieran venir, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Porque acá la separación tiene que ser por afinidad ideológica, porque en su defecto, si no, vos llegás sin mandato. Y respecto a cuál es la verdadera batalla, es la batalla política, es hacer que la gente entienda que la verdadera grieta no es entre Juntos por el Cargo y el Frente de Chorros. La verdadera grieta es entre la casta chorra, parasitaria e inútil y los honestos que vivimos del fruto de nuestro trabajo. Esa es la verdadera grieta, ¿sí? Y les paso la última estrategia de la casta para que despierte. ¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de 1000 elefantes. Por eso, ¿cómo se defiende lo peor de la casta contra el concepto de casta? Habla de casta Cristina, habla de casta Vidal, habla de casta Carrió, hablan los del kirchnerismo, hablan los de Juntos por el Cambio. ¿Saben qué? Cuanto más griten sobre la casta, están dando la señal que ellos claramente son la casta y que lo que les está molestando son las ideas de la libertad, porque las ideas de la libertad van a terminar con los chorros estos políticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Javier Milei. Ha sido un honor tenerlo aquí.